Bueno, ahora tenemos esta función f de x igual a x menos 3 y eso elevado al cuadrado. Y nos piden que calculemos el dominio y el rango y que hagamos el gráfico. Entonces, al ver esta función sabemos que es una función cuadrática, por lo tanto nos va a dar como gráfico una parábola. Entonces, f de x, nosotros sabemos que f de x es igual a y. Por lo tanto, podemos sustituirlo aquí. Y igual x menos 3 al cuadrado. Y si recordamos la forma para conocer el vértice de la parábola, como vemos que la x es la que va a estar al cuadrado, es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Entonces vemos que la x ya está expresada así, solo esto no. Entonces lo podemos hacer así. X menos 3 al cuadrado es igual a y menos 0. Y ya tenemos aquí el vértice. Es 3,0. Entonces, teniendo esto, para graficarlo tenemos que conocer los interceptos. Entonces vemos, ¿qué pasa si y es igual a 0? Y es igual a 0 para interceptos en el eje X. Si y es igual a 0 me queda esto que tenemos acá. X menos 3 al cuadrado igual a 0. Entonces esto es como tener x menos 3 por x menos 3 igual 0. Entonces ambas x me van a dar que son iguales a 3. Entonces quiere decir que el punto es 3 en x. Y vemos qué pasa. 3 menos 3 es 0. Al cuadrado es 0, entonces ya vale 0. Por lo tanto vemos que nos está dando el mismo vértice, que el vértice es el intercepto con el eje x. Entonces vemos qué pasa si hay interceptos en y o no los hay. Entonces vemos interceptos en y. Entonces para eso x tiene que ser igual a 0. Entonces si x vale 0, y va a ser igual a 0 menos 3 al cuadrado. Entonces ya va a ser igual a menos 3 al cuadrado es igual a 9 positivo. Entonces el punto es 0,9. Ese es el intercepto con el eje y. Entonces como ya sabemos cómo graficar una parábola, entonces yo no lo voy a graficar aquí, sino que le voy a poner el gráfico ya hecho. Entonces ahora que ya vimos cómo está hecho el gráfico, lo que vamos a hacer es establecer el dominio y el rango de esta función. Entonces el dominio, como yo les dije, está asociado al eje x y quiere decir todos los valores que la función va a tomar en el eje x, y vemos que los va a tomar todos. Entonces el dominio de la función van a ser los números reales. Ahora vamos a ver qué pasa con el rango. El rango de la función. Como ya vimos cuál es el gráfico de la función, entonces vemos que siempre que tengamos una parábola, la parábola va a iniciar donde está el vértice y se va a prolongar hacia algún infinito. Entonces, como vemos que el vértice de esta función está en 3,0, 3 en x, 0 en y, quiere decir que, bueno, antes de eso quiero decirles que el rango está asociado con el eje y, o sea, todos los valores que la función toma en el eje y. Entonces vemos que para el eje y el valor mínimo que toma es 0. Entonces quiere decir que va a estar cerrado en 0 hasta el infinito positivo, porque está abriendo hacia arriba. Este sería el rango. Y eso sería la respuesta para este ejercicio.